en Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en la segunda temporada de Sistema Sonora, el podcast de las profesiones del futuro. Tengo a mi izquierda a Antonio Limones y más a mi izquierda a Carmen Rubia. A los mandos técnicos está Rocío Sáez y nos ayudan Triana y Celia. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo técnico. A los controles del CCD, del CMOS, a los controles de los sensores, tenemos a Triana y Celia. Es verdad, mira qué bien tira. Es que de verdad tiene una originalidad para introducir los temas. Ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? Totalmente. Si no lo sabíais, pues vamos a hablar un poquito de la imagen digital y vamos a hablar un poquito de los sensores, que es lo que hace funcionar la fotografía digital, ¿no? Y Antonio, ¿qué? Háblanos un poquito de los sensores, que tú querías ir meter en la máscara de Bayer. Eso es que me encanta ese tema, porque la verdad, el otro día, lo descubrí hace tiempo en realidad, pero digo, ostras, es que esto es en verdad igual que lo hacemos nosotros de manera natural. El otro día estuvimos hablando de, a lo mejor es un episodio piloto, que a lo mejor no sale o a lo mejor sí. Sobre todo dependiendo de la cara de incredulidad que tenga yo, porque no tengo ni puñetera idea ahora mismo de lo que estás hablando. Y es la primera vez que no estoy fingiendo. Entonces, no es sorpresa. Estuvimos hablando de la temática de la luz, de cómo se percibía, etcétera. Entonces, hay una cosa, estuve hablando de cómo nosotros percibíamos las imágenes, cómo nosotros percibíamos la realidad. Y estuvimos hablando de los conos y de los bastones, que eran nuestras células receptoras que se encuentran en los ojos, en nuestra retina. Sí, la regla mnemotécnica, ¿no? La regla mnemotécnica, etc. Uh-huh. Entonces, los conos, que eran las células dirigidas o enfocadas a percibir los colores, que era como nosotros veíamos la luz y como nosotros percibíamos la luz, uh-huh. Se dividían en tres grandes colores. Digamos que esta es la respuesta que yo daría a esa hipotética pregunta del pasado que hice. Bueno, hipotética no, pregunta que hice, claro, es que como ahora mismo estamos en un universo que no sabemos si ese universo se ha dado o no se ha dado. Claro, es que no sabemos ni dónde estamos. Es la posibilidad del multiverso, entonces. Bueno, bienvenido otra vez al podcast sobre metafísica. Bueno, vamos a seguir por los sensores. Pero que me voy por ahí. Entonces, los conos se dividían o captaban a través de tres grandes colores, que eran los colores azules, los colores verdes y los colores rojos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa unión de esos tres colores diferentes, pues hacían que nosotros percibiéramos todos los 7 colores que conforman el arco iris, que componen la luz visible y la luz blanca que conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el ser humano fue como empezó a desarrollar los sensores, o la forma en la que iban a captar la luz los sensores. ¿No está hablando del formato analógico o el formato digital? Estoy hablando ya completamente digital. El formato analógico me lo he saltado porque yo entiendo que alguno de vosotros hablará sobre Ahora comentamos algo. Ahora comentamos. Bien, pues entonces, la forma en la que se empezaron a construir los primeros sensores de la cámara fotográfica era a través de un sistema que se conoce como máscara de Bayer. ¿Vale? Esa máscara de Bayer actúa de la siguiente manera. Los sensores se componen de células electrónicas fotosensibles, uh-huh. que en este caso son los píxeles que conocemos, ¿vale? Esos píxeles, cuando les llega la luz, generan una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica es la que va a generar posteriormente lo que viene siendo la imagen en el soporte digital. Es decir, según el tamaño del sensor, va a generar esa imagen. Uh-huh. Pues bien, ¿cómo hace el sensor para percibir cada uno de los diferentes colores? Que es la gran pregunta que nos planteamos. Pues bien, lo hace de la siguiente manera. Realiza un proceso análogo al que realiza nuestro ojo. Es decir, utilizando células fotorreceptoras, cada una sensible a la longitud de onda roja, la longitud de onda azul y la longitud de onda verde, hace ahí como una especie de
captación de porcentaje de la luz, es decir, pues de rojo tengo 10%, de azul tengo un 80% y de verde tengo un 10%, lo que hace a partir de ahí es un cálculo y le da el color a ese píxel. Digamos que cada píxel se conforma de 4 celulitas que cada una hace referencia al color rojo, color azul y las otras 2 son para el color verde. ¿Y por qué las otras 2? Porque tiene 2 el verde. Muy buena pregunta. El ser humano, por naturaleza, es por 2 razones. Por naturaleza es más sensible o tiene más capacidad para distinguir los verdes. ¿Por qué? Porque desde el inicio de los tiempos vivimos en un planeta rodeado de vegetación. Entonces, para poder descubrir a nuestras presas y también para no ser presas de otros depredadores, teníamos que saber distinguir correctamente el verde. Y aparte, el color verde es el color que es el contrario en el círculo cromático a los colores de la piel. Entonces, por eso tenemos 2 células de verde. ¿Y quién descubre o quién lleva a la práctica ese descubrimiento de la conversión de electricidad en 0 y 1, ¿no? Porque al final la conversión de analógico a digital es convertir la información eléctrica, ¿no? Que era antiguamente, digamos, la cámara analógica, información eléctrica, a 0 y 1. ¿Quién lo hace? Pues a ver, realmente cuando estamos haciendo fotografía analógica, ahí no tenemos ningún tipo de electricidad. Ahí lo que estamos teniendo es simplemente que la fotosensibilidad del material que estamos utilizando como soporte lo que hace es capturar esas luces y esas sombras en un principio. Y después, cuando estamos hablando del digital, ahí ya sí estamos hablando de sensores. De sensores y ya sí estamos hablando de electricidad. Igual que hacemos con los micrófonos, que tenemos una transducción acústico-mecánico-eléctrica. Cuando estamos hablando de la luz, estamos hablando de una conversión lumínica a electricidad. Ahí eso en la transducción la realizan esos píxeles fotosensibles y transformamos en electricidad. Y la electricidad ya el propio procesador puede ser de la cámara o puede ser del propio sensor, porque dependiendo del sensor, si ese CMOS realiza unas labores y si ese CCD realiza otras labores, pero digamos que el que más se continúa utilizando ha sido el CMOS, porque era el que era, creo que era el CMOS, era el que podía realizar, entre otras cosas, esa transducción automáticamente de luz a... Porque el CCD, de electricidad a datos. Porque el CCD no hacía esa función. Entonces el CMOS, al ser más barato y realizar más funciones, entonces... Blanco y en botella. Claro. Dice porque el CCD es anterior al CMOS, ¿no? Son tecnologías que se desarrollan prácticamente, son coetáneas. Lo que pasa que unas empresas empezaron a utilizar uno y otras empresas empezaron a utilizar otro. También la forma que tienen de recibir la luz, uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra, uno lo hace a través de un barrido, otro lo hace a través de otro tipo de barrido. Me parece súper curioso, que en un corto espacio de tiempo, que sea como tan cercanos, porque creo que no hay mucha diferencia, el cómo llegaron a un punto de funcionamientos diferentes, a un punto bastante parecido, ¿no? Que es esa digitalización de la imagen, que por entonces ahora lo vemos, está muy normalizada la digitalización de la imagen, pero pensar que que una fotografía se podía convertir en electricidad y se podía convertir luego en 0 y 1, era una cosa, pues como todos estos procesos que hemos estado viendo de los cambios de analógico a digital que hemos visto, y cómo han llegado en tan cerca, o sea, a tener resultados tan parecidos, ¿no? Con sus comillas, desde fábricas tan diferentes que lleguen a un punto en común que sea eso. O sea, me ha parecido así como curioso. Concretamente fue en 1978 cuando Kodak compra la patente del descubrimiento de la digitalización de la imagen y empieza a desarrollar las primeras cámaras fotográficas. Kodak, claro. ¿Qué sucede? Que Kodak era una empresa dedicada especialmente a el material fotosensible. Claro, al celuloide, el celuloide de Kodak. Entonces, no termina de desarrollar todas las cámaras y al final y al cabo todo el mundo sabe lo que pasó con Kodak, que se fue a la quiebra, quebró y demás. Y ya surge Nikon, surge Canon con el desarrollo de la tecnología de la cámara fotográfica y son los que actualmente copan el mercado junto con Sony. Y Sony, o sea, Sony al final también ha hecho una buena apuesta por los sensores, ¿no? Y hablando de sensores, Antonio, ¿cuál es el que más te gusta a ti de los sensores digitales a la hora de hacer fotografía?
Vale, en cuanto a sensores, lo que a mí me gusta, sobre todo cuando hablamos de estos temas, porque como sabéis, en internet hay siempre muchísima información sobre esto. Y a veces depende mucho de, claro, quién de quién ponga... patrocine la marca, ¿sabes? ¿Quién te va a decir cuál es el sensor más bueno o hace las mejores cosas, ¿no? Exactamente. Entonces... A nosotros no nos patrocina nadie, o sea, que lo que diga es libre. Así que, exactamente, podéis patrocinarnos igualmente. Sí, recordad que tenemos nuestros canales de Patreon, nuestros canales de mecenazgo, nuestros canales de YouTube, nuestros canales de Ivo, donde podéis encontrar toda la información y demás. Y sobre todo Patreon, que es un canal que hemos abierto recientemente en el que tenéis contenido exclusivo y de calidad para todo aquel que quiera formarse en la educación audiovisual. Exactamente, muy bien metido ahí, Fernando. Sí, es que estáis de un fino que tengo que ponerme las pilas, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a sensores, ¿cuál es el mejor? Pues realmente cada uno desarrolla la tecnología de una manera. De hecho, estamos en un momento donde la tecnología está avanzando tan rápido que es difícil decantarse por decir que uno sea mejor que otro. Porque, por ejemplo, y además cada fabricante aporta una cosa muy buena. Y ya poco a poco los demás fabricantes van copiando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Bueno, copiando o desarrollando. O desarrollando. Exacto, pero bueno. Ahí ya este tema de la industria habría que ver cómo trabajan cada uno. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, Sony ha sido una que ha incorporado una serie de mejoras muy buenas, que es, por ejemplo, crear un tipo de sensor cuya ISO no afecta demasiado al grano, ¿vale? Eso sería una gran implementación en lo que viene siendo la tecnología de sensores, ¿vale? ¿Qué otro tipo de sensores hay o en qué es solo el sensor lo único que afecta a la calidad de la imagen? No, hay muchas cosas más. Por ejemplo, no es lo mismo grabar un vídeo en RAW que grabar un vídeo en S-Log o grabar un vídeo en MOV directamente con un tipo de formato. Entonces, todo este tipo de cosas realmente es lo que nosotros como consumidores de material audiovisual es lo que tenemos que ver realmente. Al final una cámara... Y tenemos que adaptarnos a lo que necesitemos. No tenemos por qué tener siempre lo último del mercado si al final vamos a realizar otra función, ¿no? Sí, un poco por el estilo, ¿no? Exactamente. No tenemos que caer en el consumismo. Exacto. Hay que buscar dentro de lo que viene siendo nuestro trabajo y de nuestro, digamos, no estatus, sino dónde estamos en nuestro entorno profesional. Totalmente. Si tú estás empezando, evidentemente no vayas a comprarte una cámara de 4.000 euros, porque es muy posible que no le vayas a sacar el máximo partido. Porque hay que saber, o sea, tú puedes aprovechar y hacer muy buenos vídeos, muy buena fotografía con cámaras más bajitas de presupuesto, que hay muy buenas con un precio bastante competitivo, y empezar a producir de eso, porque lo más importante va a ser que seas capaz de transmitir cosas, ¿no? El material es importante y obviamente no vamos a decir que no es importante, pero creo que es más importante saber manejar las cosas. Y luego más vuelven a las guerras estas típicas de que ha habido de Nikon y Canon, ¿no? De todo el rato los nikonistas, los canonistas o como se llamen. Incluso el foro, ¿no? Es que de hecho yo creo que eso ha sido una guerra, o sea, el beef que había antes, cosas que de los foros, de los antiguos foros, de que ya hay, me sigue habiendo foros de fotografía y tal, pero bueno, como que era muy, como que necesitamos ser hooligan de algo, ¿no? Y defender algo a muerte, y es como, es que da igual, es que a lo mejor para unos trabajos va a utilizar lo que hace Nikon o las cosas buenas que tiene Nikon, y para otros Canon, y para otros Sony, para otros, pues vete tú a saber si lo hace hasta con el móvil, ¿sabes? Claro, además el profesional al final es una cosa, la herramienta de trabajo es otra. Es decir, si yo, por ejemplo, he trabajado con Canon mucho tiempo, he estado en trabajos donde tenían Nikon y he trabajado con Nikon, y ahora actualmente trabajo con Sony. ¿Qué puedo decir de las tres marcas? Pues que las tres, para el cometido que tenía que hacer, me han servido. Sí que es verdad que evidentemente no puedo comparar una Sony de ahora con una Canon semiprofesional de hace 10 años o 15 años, porque evidentemente hay un salto tecnológico muy grande y un salto también de campo profesional, del semiprofesional al profesional, muy grande. Sí. ¿Estás hablando concretamente de la X7R? Exactamente. Yo he trabajado con la Sony A7 III. He trabajado también con la Canon 600D, que son dos cámaras que no tienen nada que ver una con la otra.
Entonces, pues bueno, puedo decir las bondades de una, puedo decir las bondades de otra. Por ejemplo, la 600D, ¿qué tipo de sensor tiene? La 600D tiene un sensor ¿cómo era? SPCH. APS-C, que es un sensor muy pequeñito, ¿vale? Un sensor muy pequeñito. ¿Qué pasa? Pues que en aquella época me daba muy buena calidad de imagen para lo que estábamos hablando. ¿Tú llegaste a meterle el truquito ese para abrir Sí, el sensor? yo le metí una cosa que se llamaba el Black Magic o algo así, o... ¿Cómo era? No me acuerdo. Primera Magic noticia, Lamp. yo Magic trabajaba Lamp. en full frame, entonces... Claro. Eso es, yo le metí el Magic Lante, que además podía jugar Tetris con la Sí, cámara sí, y sí, todo. era una Será colega. verdad. Sí. Pues es que no sé, estaba es que superguapo. ves, a veces te compras unas cosas, yo me compré la full frame para, guau, es que ahí con esto trabajo mucho mejor y me he perdido en poder Pero, jugar no al sé, Tetris. me retraigo un montón de tiempo, pero creo que como que ese software como que te ampliaba el sector, ¿no? Pero el sector. Claro. El sensor, como que el sensor estaba capado por el fabricante, Sí, ¿no? porque tú además podías añadirle una serie de aperturas ISO, por así decirlo, Es verdad. que la propia Canon no traía. Es verdad. Entonces tú podías ponerle un Como tipo de ISO Más chico, más, que era más escalonado. exacto, que era ¿Verdad? más acorde al tipo de sensor que era, y así hacía que con una ISO que realmente, entre comillas, era mayor, tuvieras menos ruido. Sí. Sí. Me gusta estar acompañada de personas tan friki. Porque Me era un- siento totalmente en casa, la verdad. Era un nivel de ganancia, más adaptado, esa no es la Ahora, palabra, pero era más Es adaptado. que el a- ISO de la 600D pasaba de 3200 a 6400. Y con este software a lo mejor podías irte a 4000, 4000 y pico. Ahora te pasaba a lo mejor de 800 a 1200, Sí. o de 600 a 1200, y podías poner ahí uno entre medio que era mejor. Qué La verdad bueno. Y estaba sobre bastante todo el bien. Tetris. Y el Tetris, claro. El cebreado, es que traía un montón de herramientas que la propia Canon no traía. Bueno, y en cambio la Sony, ¿qué sensor tiene? Pues la Sony tiene un sensor full frame, que ya estamos hablando de un tipo de sensor que equivaldría al 35 milímetros de fotografía, ¿vale? Y ya estamos hablando de un sensor bastante más grande. Entonces estamos hablando ahí de que el tamaño de nuestra imagen va a ser bastante mayor que el de la PCC. Es decir, que tiene más píxeles para captar la luz. Físicamente, exacto, físicamente es más grande, claro. Tiene una medida mayor. Entonces, Qué bien. Estuvimos hablando antes del tema de la parte analógica de los celuloides. sí. Lo hablamos un poco cuando estuvimos hablando de la cámara fotográfica, de la historia, de cómo se había generado, de esos materiales fotosensibles. Y yo creo que está bien simplemente como una introducción, esos mismos sensores que estás hablando, esos píxeles que están hablando, se traducían en los carretes fotográficos, en lo que era el celuloide, que se conoce como celuloide, en esas partículas de plata que había que reaccionaban, que se oxidaban con la luz, ¿no? Podemos hablar, y si no, pues hacemos un capítulo específico para esto, si os interesa y os parece bien que hablemos del funcionamiento de la fotografía analógica como tal, porque sería un capítulo aparte totalmente. Podéis dejarnos en los comentarios, que sabéis que estamos disponibles, que los leemos y demás. Pero ahora, simplemente por decirlo, era esa que era mucho más limitado, ¿no? En el espacio. Al final se grababa en un espacio de película una reacción del sol, una reacción de las partículas que la componían en un espacio físico determinado, y eso estaba limitado por el propio tamaño de la película, del celuloide. O sea, por ese espacio. Y todo lo digital, todo este proceso que estamos diciendo, no ha roto esa barrera. De No, alguna forma. claro. No en su momento, porque si os acordáis que al principio hacía fotografías y tenías tarjetas de memoria y tenías que tener muchas porque ocupaban mucho espacio. Como hicieras un vídeo, podías hacer 3 vídeos y luego no podías hacer muchas más fotografías, ¿no? Eso también ha evolucionado mucho. Hablaremos también de los sistemas de almacenaje, cómo se han evolucionado también en este aspecto, porque es importante. Pero sí que ayudó mucho a cambiar el concepto de fotografía, ¿no? De tener una fotografía muy limitada en el espacio y que controlabas todo el rato, lo hemos hablado en otros capítulos, que controlabas mucho la fotografía que ibas a hacer, te ponía las poses, ¿no? Ponía a posar en un espacio como muy concreto, con el fondo muy concreto, con toda la familia abrazada y sonriendo, y era todo como muy teatralizado para un momento y capturar un momento muy concreto. No había mucho espacio a la espontaneidad.
Y ahora es prácticamente lo contrario. Tú le pides a alguien que te haga una foto y no te hace una, te hace 3. Ya. Para ver cuál es la buena y tú te quedes cuál es la buena. Y casi nunca te gusta. Y eso probablemente porque pilla siempre, Mira, como siempre, pilla con los ojos cerrados. Volviendo al tema de Kodak y la fotografía analógica que has dicho, date cuenta que cuando se desarrolla la primera cámara analógica de Kodak, era de usar y tirar, y solamente te podían lanzar 35 fotografías. Imagínate. Sí, me acuerdo yo bueno, yo he utilizado bastantes fotografías de esas luego que se pusieron de moda otra vez. Pero ahora Sí, cuando te iba de bueno, viaje era de este claro, tamaño. claro. Pero estamos hablando del principio del siglo XX. De hecho, yo lo confieso, yo compro a día de hoy esa fotografía. ¿Sí? Sí. Qué Esas romántica cámaras. eres. Ella. Por favor, Ella. con el iPhone 12 que tienes. Sí. Maravilloso. Sí, donde va a hacer luego una fotografía en un momento determinado y amplía y eso no... Un píxel para... Como la noticia que dijimos en nuestro primer podcast, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Ah, Pues ahí lo ampliaba. Podríamos llamar ese podcast de Rodinger, porque no se sabe si va a salir o no. No, Ya os contaremos estas historias en algún... En el último, en el especial. Cierre de temporada. En el cierre de temporada especial Gazapo os hablaremos de por nuestro favor. primer episodio de podcast, que vaya a disfrutar mucho, pero hoy sabréis que hay una intrahistoria. Sí, hay una historia ahí detrás. Es curioso que estoy hablando de la fotografía analógica y de la fotografía digital, porque todavía hay espacios donde se utiliza la fotografía analógica. Y de hecho, uno de los espacios profesionales más donde se requiere más trabajo, así, o más calidad, etcétera, que es la fotografía de moda. La fotografía de moda todavía se utiliza la fotografía analógica porque ofrece unos parámetros y unas posibilidades. Y los medios formatos y los grandes formatos que con la fotografía analógica se siguen utilizando. De hecho, yo hace poco vi que una persona conocida estaba trabajando precisamente con un medio formato para eso, para moda. Es que ese tipo de formato, una cámara con un sensor de ese tipo es muy cara. Entonces, un sensor digital. Entonces, bueno, cuando digo sensor se sobreentiende digital, pero es muy cara. Claro. Y sí que es verdad que si tienes una cámara ya de medio formato, pues la aprovechas porque la calidad que te da es increíble. O sea que... Y bien bonita, sí. Tengo un amigo que es fotógrafo. A ver si un día le digo de hablar sobre eso, porque él tiene una cámara así antigua de medio formato analógica, hace fotos muy chulas. Amigo, ya verdad. está amenazado. De mi Urgo, voy a por ti. Bueno, pues más o menos esto, ¿no? Nos quedamos cositas en el tintero. Yo creo que... Yo creo que más o menos hemos hablado un poco de todo lo En que... fotografía, si hubiésemos hablado de la adaptación del sensor digital al vídeo, Claro. Sí. pero Yo es creo más que- complejo, ¿no? Sería como multiplicarlo por 24. Sí. Yo creo que el programa quedaba ya para empaquetarlo y mandárselo a Sony para que meta billetes, ¿no? Sí, porque Sony y Kodak que se peleen. Nosotros se los lanzamos, les decimos a los dos que los queremos por igual y yo qué sé. Es que me da mucha pena que Kodak cerrara. Hombre, que Kodak Pues cerrara ahora fue un están impacto. produciendo como nadie, ¿eh? Sí. Sí, sí. Están buscando gente para resurgir la marca. producir más. Sí. Realmente lo que cerró llegó a cerrar como marca en sí o cerró lo que eran las fábricas, ¿no? De películas, de... Yo no lo recuerdo. Yo lo que sé que ahora, con el tema del boom del analógico otra vez, están buscando gente que sepa revelar para que siga revelando, para poder revelar más. Y gente también para controlar los procesos productivos de su A mí que me llamen de CEO. creación. De CEO, ¿no? Yo de ahí para abajo Ahí para abajo. no cotizamos nosotros. Sí me he acordado un tema que comentamos cuando planteamos y me parece, ya sabéis, yo hablo desde el romanticismo siempre. Lo que habíamos hablado y lo hemos comentado además nosotros un par de veces, que es el tema de el uso de la digitalización de la imagen como recurso para la memoria. Recurso para la memoria histórica, recurso para la memoria de los barrios, de los sitios, y cómo hay un montón de campañas. Esto lo hemos hablado porque, bueno, por casualidades de la vida tuvimos esta conversación con una persona que estaban llevando a cabo este tipo de campañas en un barrio de aquí de Sevilla, bueno, en diferentes barrios de Sevilla, iban como por distritos de Sevilla, desarrollando un programa donde pedían a las personas de ese barrio que aportaran sus imágenes analógicas y sus vídeos analógicos. Era Sí. tanto VHS como CDs, como
como todo mis fotografías como tal, para crear un banco de imágenes de los distritos desde la perspectiva de las personas. Y que siempre pensamos en memoria histórica con hechos históricos, en España, guerra civil, franquismo, todo este tipo de cosas, pero hay cosas tan sencillas como la vida de un barrio y cómo ha cambiado el barrio de cara a una vida a la sociedad actual y demás, y qué bonito es verlo en fotografía y que esas fotografías no se pierdan. Sí. Es que una de las características del material fotosensible puede ser a lo mejor el deterioro, ¿no? Sí. El deterioro principalmente. El sol y demás se deteriora. Entonces la iniciativa de la digitalizadora, que es lo que está hablando Carmen, surgió en el barrio de San Diego, en Sevilla, y lo que hace es rescatar todos los VHS, todos los documentos fílmicos, todas las fotografías que cada persona tiene de manera privada en su casa, para hacer como un análisis desde la apertura a la democracia de España hasta los días de hoy, y también darle un soporte físico y vitalicio a lo que cada persona tiene en su casa. Sí, yo tengo en mi casa una capturadora, el vídeo, y estoy digitalizando todos los vídeos de mi familia. Entonces, o los pues, Dropbox, ¿no? Eran los elementos que como que se metían en la cinta y... Te las pican, te ¿no? las pican, sí, ¿no? yo de hecho tipo sí. de hongo, algo así, ¿no? Sí, es un hongo al final por la humedad. Sí, no sé cómo se llama. Pues no sé el nombre, pero sí que es verdad que pasa mucho. Probablemente si tenéis VHS en casa y tenéis por un vídeo de VHS, probarlo, y es probable que esas películas estén picadas, si no se han guardado y se han conservado de la forma adecuada. Yo me he encontrado muchas a picadas. 22 grados y un 75% de humedad. Que eso, pues, los documentalistas y archivistas de España pues lo tendrán más o menos controlado, pero yo, Mari Carmen, en mi casa, pues no, la verdad. Como una vez metí yo una cinta de esa y empezó el VHS a echar humo para arriba, un humo denso, raro. Pues ya. Moraleja de este yo podcast. No sé de qué era. Perduren vuestros recuerdos, cuidéis dónde los guardáis, y digital. Muchas gracias por seguirnos a Sistema Sonora. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Rocío. Y ya nos vemos en el próximo capítulo de Sistema Sonora. No olvides de echarle un vistazo a nuestro Patreon y nos vemos a través de las redes sociales. Chao.